En esta serie exploraremos las fascinantes criaturas que habitaron Sudamérica mucho antes que nosotros. Esto es, América prehistórica. El Purusaurus brasiliensis fue un gigantesco caimán prehistórico que habitó en Sudamérica durante el Mioceno, hace entre 13 y 7 millones de años. Vivió específicamente en el mar de Pebas, que ocupaba el espacio de la Amazonía actual. Pertenecía a la familia Alligatoridae, la misma de los caimanes y alligatores actuales, pero su tamaño lo convertía en uno de los mayores depredadores de su ecosistema. De hecho, es considerado el miembro más grande de su familia y de los Crocodilidae. Otros tres crocodiliformes extintos, Sarcosuchus, Deinosuchus y Ramphosuchus, tenían tamaños corporales similares. Sarcosuchus y Deinosuchus tenían proporciones similares, pero ambos eran geológicamente mucho más antiguos y databan del Cretácico temprano y tardío, respectivamente. Un estudio también indica que el Purusaurus puede haber sido más pesado que Sarcosuchus o Deinosuchus, ya que tenía un hocico mucho más ancho, y esto requeriría un cuello más grueso y más fuerte para sostener la cabeza más grande. Ramphosuchus vivió casi al mismo tiempo que Purusaurus, pero era un poco más pequeño, tenía un hocico más parecido a un gavial y vivía en la India. Su cráneo era ancho y macizo, comparable en tamaño al del Tyrannosaurus rex. Los dientes varían entre las tres especies de Purusaurus, pero siempre miden alrededor de 50 milímetros, 2 pulgadas, de largo y se curvan ligeramente hacia atrás. Esto indica que Purusaurus cazó vertebrados grandes, ya que estas crestas se utilizan para perforar y aferrarse a la carne. Los dientes están ligeramente aplanados en la parte superior y son aproximadamente cónicos, lo que significa que es improbable que se rompan con un hueso grueso. Gracias a esto, se cree que era capaz de hacer el giro de la muerte, una técnica característica de los cocodrilos. Este movimiento consiste en sujetar a la presa con sus poderosas mandíbulas y girar rápidamente sobre su propio eje, lo que les permite desgarrar carne o desorientar a su víctima. Es un mecanismo de caza altamente efectivo, ya que los cocodrilos poseen una estructura ósea y muscular que les permite girar sin perder estabilidad en el agua. Es por ello que poseía una mandíbula tan poderosa que trituraba los huesos de sus presas, devorando casi por completo sus cuerpos y dejando pocas marcas. Pero, ¿qué tan letal era realmente? Los análisis de fósiles han revelado marcas de mordeduras que cuentan una historia aterradora. Los científicos examinaron un hueso fracturado y descubrieron que no se trataba de una simple rotura. Los surcos dejados por unos colmillos gruesos y cónicos confirmaban que había sido atacado por un Brasiliensis purusaurus. Pero lo más inquietante era que el atacante no era un adulto, sino un juvenil de apenas 4 metros de largo. Si una criatura de ese tamaño podía despedazar a su presa con semejante brutalidad, ¿qué habría hecho un Purusaurus de 12 metros? Los científicos reconstruyeron la escena con escalofriante precisión. Imagina la espesura de la selva, el aire pesado y húmedo de una tarde sofocante. A orillas del río, un Pseudoprepoderium, un perezoso adulto de casi 80 kilos, se acerca a beber agua. Todo parece en calma, no percibe peligro, no sospecha nada. Pero, bajo la superficie, algo lo observa. En un instante, el agua explota. Mandíbulas monstruosas se cierran con una fuerza inimaginable. Se escucha el crujido de los huesos. La criatura patea, lucha, intenta escapar, pero es inútil. En segundos, es arrastrada a las profundidades. La corriente se apacigua. Todo vuelve a la calma, como si nada hubiera sucedido. Pero en las sombras, la bestia sigue ahí, acechando, esperando su próxima víctima. Megatherium urbinae. El nombre de esta especie proviene del griego mega, que significa grande, y therion, que significa bestia. El epíteto urbinae se le otorgó en honor a su descubridor, Mario Urbina. Megatherium urbinae forma parte de un género extinto de enormes perezosos terrestres endémicos del continente americano, que habitaron desde el Plioceno temprano hasta finales del Pleistoceno tardío. Durante el Pleistoceno, los perezosos terrestres alcanzaron su mayor tamaño y diversidad. Los megatéridos han sido descubiertos en distintos hábitats, desde las llanuras costeras hasta cuevas en las alturas andinas y planicies amazónicas. Eran parientes extintos de los perezosos actuales, pero con una diferencia notable. Podían alcanzar el tamaño de un elefante y eran demasiado pesados para pasar tiempo significativo en los árboles. En su lugar, vivían en el suelo. Sus hábitos alimenticios fueron durante mucho tiempo un enigma. Las largas garras de sus manos y pies dieron lugar a diversas especulaciones. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que las utilizaran para excavar en busca de insectos subterráneos, mientras que otros sugirieron que podían haber tenido un comportamiento depredador.
Sin embargo, el análisis de la composición isotópica del carbono en los huesos fosilizados permitió esclarecer su dieta. Midiendo la relación entre proteínas y minerales, se determinó que Megatherium era exclusivamente herbívoro. En los carnívoros, la proporción de proteínas en los huesos es significativamente más alta que en los herbívoros, cuya dieta se basa en alimentos ricos en carbohidratos. Por lo tanto, lo más probable es que Megatherium urbinae fuera un ramoneador, alimentándose de follaje y arbustos. Además, podía adoptar una postura bípeda para alcanzar las hojas de árboles más altos. Esta especie era de tamaño mediano en comparación con otros megatéridos, midiendo aproximadamente 3 metros de altura y pesando alrededor de 1 tonelada. Megatherium se extinguió hace unos 12.000 años, como parte del evento de extinción masiva que marcó el final del Pleistoceno. Esta extinción coincidió con la llegada de los primeros humanos a América, y existen evidencias de sitios de matanza donde Megatherium fue cazado y descuartizado. Esto sugiere que la caza pudo haber sido un factor principal de su desaparición.